Vamos a meternos con una realidad que tiene que ver con los negocios de cercanía. Me encanta esa denominación que de alguna forma se refiere a los comercios que tenés cerca de tu casa, el kiosco, el almacén, la despensa, como quieras decirle, pero obviamente que no están ligados de alguna forma a los negocios de grandes dimensiones. Donde en algún momento te fiaban. Básicamente, creo que en algún punto te siguen fiando, pero bueno. ¿Están llegando los precios justos barriales a la ciudad de Santa Fe? ¿Hay algún lugar de la ciudad de Santa Fe en donde están llegando los precios justos? Bueno, vamos a preguntarle a Ricardo Mascheroni, quien representa justamente a la Unión de Kioscos de la República Argentina. Ricardo, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz día a todos los periodistas presentes. Bueno, ¿qué pasa con los precios justos en los negocios, comercios de cercanía, en los kioscos, en el almacén? Sí, este es un nuevo programa muy similar al resto. Vamos a las cuestiones más técnicas, se dispuso a través de un acuerdo, lo dice incluso la página del Gobierno Nacional, un acuerdo entre productores, el Estado y lo que son las grandes cadenas de comercialización, para tener una lista de 100 productos aproximadamente, lo cual si uno ingresa a la página ahora, actualmente hay creo que alrededor de 91 productos en la provincia de Santa Fe, en otros lugares hay 95. ¿Qué van a tener? ¿Los denominados de primera necesidad? Sí, que van a tener un precio fijo hasta el 15 de julio. Después van a sufrir un incremento de precio, una modificación del 3,8%. Esto es importante, el dato. Es un acuerdo, como todos los acuerdos que hacen desde el Estado los distintos gobiernos hace ya más de 20, 30 años, es un acuerdo entre un sector muy chico, que son los productores de alimentos, y las grandes cadenas de comercialización. La mayoría de los productores, empresas extranjeras, tienen un sistema extractivista, se llevan las cosas afuera, y después las cadenas de comercialización de gran escala que crecieron en la década del 90 con el modelo de país bananero. Vienen, dicen que van a invertir y todo lo paga el Estado. Entonces, esto ya es a título personal. Uno viene estudiando hace muchos años cuál es el problema de estos programas, que primero no le resuelven nada a nadie. Si no, a las pruebas me remito, la inflación no ha bajado. No. De hecho, sigue creciendo y controladamente. Sigue creciendo. Sí, este programa se va a comercializar o se va a canalizar en 4 de los 7, 8 supermercados de grande superficie, porque 4 hay en la ciudad de Santa Fe, que son los que firmaron, y lo que vemos nosotros es que siguen los sectores menos pudientes subsidiando a los sectores más concentrados de la economía. ¿Por qué? Antes el supermercado mayorista tenía la función de mayorista, entonces vos controlabas el precio en el supermercado y tenías la posibilidad de controlar el comercio de cercanía, porque el comerciante podía proveerse. Ahora, de hace un par de años a la fecha, los supermercados mayoristas hacen su propia legislación, tienen sus propios funcionarios y ya hacen venta al público. Cualquier persona que dispone de tiempo, plata y un vehículo puede hacer las mismas compras que el comerciante. Sí, que te diría que no solamente de disponer de plata, si juntás 4 o 5 personas que junten una determinada cantidad de dinero, van y hacen una compra general. Sí, una compra general, ni siquiera una compra mayorista. Exacto. Porque puede una compra general, uno va, compra para toda la semana. Eso genera lo que es desertificación económica en la ciudad. Se empiezan a transferir recursos del sector comercial barrial a las grandes cadenas. Y cuando digo el sector comercial barrial, hablo de la verdulería, la panadería, antes los electrodomésticos, ropa, ferretería. Todas esas cosas se empiezan a comprar en estructuras grandes que tienen posibilidad de mejores precios porque tienen formas de pago, tienen el subsidio del Estado nacional, provincial, municipal. Entonces, personalmente yo no lo veo como una solución para nada, todo lo contrario. Entiendo de que es parte de una política que viene hace muchos años de transferir cada vez más a menores sectores lo que es la posibilidad de recaudar y sostener empleo sobre todo. Acá lo que no se discute es que cuando cierra un kiosco, cierra una carnicería, cierra un almacén, una ferretería, lo que se pierde es trabajo.
¿Hay un porcentaje elevado de cierre de comercios, Ricardo, en el último tiempo? En el último tiempo lo que nosotros vemos, a ver, nosotros tuvimos un periodo, voy a hablar en términos económicos, un periodo durante 12 años más o menos, donde hubo un crecimiento, una dinámica de mucho consumo interno. La gestión pasada anduvo... el comerciante pudo aguantar los 2 primeros años porque tenía resto. Esto es como todo, cuando vos tenés muchos años de un relativo crecimiento podés soportar una crisis. Incluso los 2 últimos años de la gestión pasada fueron muy malos, cerraron casi 30.000 comercios. Estamos hablando de que cerraron 30.000 comercios en base de datos de empresas muy importantes. Eso se dieron de baja. Por fuera están los comercios que no tienen acceso a las... O sea, que trabajan con distribuidoras. Sí. Esos por lo general no se contabilizan. Estamos hablando de comercios en avenidas, microcentros. En todo el país cerraron alrededor de 30.000 comercios. Ahora lo que se dio es que sí, primero con el tema de la pandemia y al haber una reactivación en el consumo interno, están más o menos la misma cantidad de comercios abiertos. Lo que nosotros vemos es que se empieza a precarizar cada vez más el trabajo. Son cada vez más horas para llegar cada vez más justo. Antes tenías 2 empleados, ahora tenés que tener 1. ¿No escapa al general de la situación de precarización laboral que hay en el resto del país? Es decir, se nota un crecimiento económico, es notorio el crecimiento económico, pero eso demanda mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, mucho más horas de trabajo y quizás la ganancia sigue siendo la misma o un tanto menor. Sí, a ver, estos son datos públicos. Las empresas que más ganaron en el país en el periodo de la pandemia, no solo por la plata que el Estado le dio a esas empresas, sino por la gente no podía salir y se dedicaba, estaba consumiendo alimentos o bebidas. Fueron las empresas más ganadoras. Ahora, nosotros lo que vemos es que cada vez se concentra más la ganancia de los sectores. Por ejemplo, este programa lo que pone es un margen de ganancia al comercio de cercanía. Yo digo, nuestras estructuras comerciales son relativamente caras. Porque, por ejemplo, las grandes empresas tienen convenios por los formularios 931, cada 3 empleados pagan 1, el crédito del Estado por cientos de millones a tasa subsidiada, la luz es más barata. Bueno, todo eso a nuestro sector no llega. Pero sí le llega la ayuda y cada vez generan más ganancias esos sectores. Y nosotros vemos con mucha preocupación que cada vez es más difícil sostener un comercio de cercanía de la índole que sea. Y es preocupante porque en el mundo lo que se trata de privilegiar es el trabajo como ordenador social. Sí, aparte de todo esto, la inseguridad que se vive hace que cierren un poco antes, la nueva ley que te hace que la gente que tiene por ahí unas mesitas afuera no las pueda tener después de las 2 de la mañana. Son un montón de factores que también influyen a que haya un poco más de pérdida y encima sumado a esto... Sí, el tema de la inseguridad también es preocupante, sobre todo en nuestro sector. Bueno, si bien es generalizado, en nuestro sector es a diario y salvo los casos más relevantes salen a la luz. Por eso, sí. Básicamente. La tienen complicada. Sí, tal cual. Pero bueno, Ricardo, para contestar la pregunta inicial de Nuna, ¿se sigue fiando todavía? Siempre, el comercio de cercanía siempre sigue fiando. Uno, es un poco la dinámica, uno va a la gran superficie o al comercio de origen extranjero y sin plata, virtual o en efectivo, no te fían. Por eso siempre digo, la crisis la terminamos pagando el comercio de cercanía, que por una cuestión de relación con el cliente, con el vecino, uno no puede estar atrás de un mostrador y decirle a un vecino que va todos los días, no te fío la carga de la sube, o no te fío un paquete de fideos o algo de eso, sí. Todavía se sigue. Lo que pasa es que con la inflación a la semana ya es lo que te... Sí, bueno, estamos cambiando el sistema. Antes vos fiabas por un monto y ahora tenés que fiar y reajustar. Eso es real. Hace un tiempo teníamos aquí los propietarios de el bar Say No More y decían que en su cadena de trabajo habían contratado específicamente una persona que se dedicaba a reajustar los precios. Es decir, su función era solamente esa. Todos los días remarcan precios. Sí, hoy hay incluso sistemas operativos, por ejemplo, como el que tienen las farmacias, que uno carga el producto y te actualiza precio directamente a medida que vos vas haciendo los pedidos de compra. ¿Pero hay que cambiar la etiquetita, todo? No, ya hoy está todo mucho más sistematizado. Y muchos de los comercios de cercanía sí, como no tienen ingreso,
O sea, vos no podés ingresar por cuestiones de seguridad, ya no se pone más como era antes. Tal vez en los comercios más grandes que tienen góndola y cosas así, sí, se sigue poniendo la etiquetita. Pero algunos la tienen, los grandes comercios la tienen digital. Entonces sí, la actualizan hoy sí. directamente. Sí, o el código... código, sí, sí, QR. No, el de barra, ¿no? El de barra también tienen para Lo podés consultar escanear. precios. Tranquilamente. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes.